Basado en hechos reales. Historias de fantasmas en el hospital. En la vida habrá momentos felices y otros no tanto. En ocasiones nos toca vivir situaciones que no desearíamos ni siquiera a nuestros enemigos, porque son momentos difíciles que duelen, que no quisiéramos enfrentar, pero la vida está llena de retos y muchas pruebas de fe. Yesenia se había casado muy joven, y al poco tiempo de estar unida en matrimonio, recibió la noticia de que estaba embarazada. Ella se puso feliz con esto, al igual que su esposo. Tomaron las precauciones necesarias y se prepararon para la llegada del bebé. Sin embargo, hubo contratiempos y malas noticias para Yesenia. Su embarazo era de alto riesgo, y tal vez la criatura no se lograría. Ella buscó por todos los medios que su hijo naciera, pero esto no fue posible. Ella fue hospitalizada al sufrir una hemorragia y cayó en coma. Por desgracia, el bebé falleció. La vida de Yesenia corría peligro, pues había perdido mucha sangre y era posible que no saliera del coma. Su familia, así como su esposo, se dedicaron a cuidarla en el hospital. Se turnaban cada noche y la salud de Yesenia no mejoraba. A pesar de que pasaban los días y que no les daban esperanzas, ellos no perdían la fe. Yesenia y su familia eran muy creyentes en Dios, así que cada noche rezaban en la habitación de ella para que saliera del coma. Una madrugada ocurrió que su hermano, que ya estaba muy cansado, se quedó dormido. No fueron muchos minutos cuando él despertó y observó que dentro de la habitación estaba un hombre alto, vestido con una túnica negra y un rostro demacrado, casi diabólico. Estaba parado al lado de su hermana, diciéndole algo al oído. La chica seguía en coma, tendida sobre su cama. El hermano no sabía si estaba soñando o si era una alucinación, así que se incorporó y al percatarse que esta cosa en verdad estaba ahí, lo encaró, gritándole que se largara. Ese ser, al darse cuenta que lo habían descubierto, se desvaneció ante la mirada atónita del joven. El hermano supo que este intruso era un ser de oscuridad y que su hermana estaba en peligro, que tal vez se la quería llevar el maligno. El hermano le platicó a su familia lo que había pasado e hicieron una cadena de oración por ella. Ella permaneció unos días más en coma y al salir de este letargo, Yesenia les platicó que había tenido un sueño bastante extraño donde había recibido la visita de un hombre extraño, vestido con una túnica negra y un rostro diabólico. Este hombre le dijo que renegara de su Dios, que de nada había servido sus oraciones para que no le quitara a su bebé, que ese Dios no la quería, que mejor adorara a Satanás. El hermano que tuvo este encuentro con este ser se sorprendió al escuchar que ella había soñado esto. Él sabía que no lo había soñado, ni alucinado, que en verdad lo había visto. Ellos llegaron a la conclusión de que el diablo había intentado tentarla para que cayera en pecado, pero esto no ocurrió. Yesenia no culpó a Dios por lo sucedido. Ella comprendió que son cosas que pasan en esta vida y que por algo así ocurrieron los hechos. Cárgale fuerte. Era domingo por la tarde, entrando ya la noche. En la casa estábamos mi hermana y yo. Mi hermana se llama Laura. El día había sido aburrido y para acabarla se nos había ido la luz. Como no había nada mejor que hacer, nos pusimos a escombrar un poco. Teníamos que cambiar de lugar una televisión vieja y pesada a la sala, porque el cuarto en el que estaba se iba a remodelar. Le dije a Laura, ayúdame a cambiar la tele de lugar. Y ella me dijo, espérame, voy a mi cuarto a dejar esta ropa que ya se secó. Vi que salió de su cuarto y le dije, vamos a moverla, agárrala fuerte. 1, 2, 3. Cargamos la tele, avanzamos medio pasillo en penumbras y la tele se nos cayó. Enojado le dije a mi hermana, ¡ay! ¿Cómo serás tonta? Te dije que la cargaras fuerte. De repente escuché una voz atrás de mí que me dijo, ¿a quién le hablas? Era mi hermana que apenas había salido de su cuarto. Volteo hacia donde yo creía que estaba Laura y no había nadie. Esto me dejó con la carne de gallina. Esta historia es personal y la he platicado en algunos programas de radio.
La historia es la siguiente. Mi abuelo materno, el señor Juan, enfermó gravemente y fue hospitalizado. Cuando fue ingresado en el hospital estaba en coma a raíz de una convulsión que tuvo. Mi abuela y mi madre estuvieron con él en todo momento, ya que mis tíos, por sus trabajos, no pudieron ausentarse y estar con él, cuidándolo por las noches. Mi madre era quien pasaba más tiempo en el hospital, pues mi abuela ya era una persona grande y no podía desvelarse por muchos días. Los doctores le dijeron que el estado de salud de mi abuelo no era nada favorable y que lo más recomendable era que le informara de esto a la familia para que se fueran haciendo la idea de que mi abuelo iba a fallecer pronto. Mi madre hizo esto. Recuerdo que cuando nos llamó a la casa, mis hermanos y yo estábamos comiendo. Serían las 3 de la tarde más o menos. Mi hermano mayor contestó el teléfono y al colgar nos informó que mi mamá nos había llamado para decirnos que posiblemente ese día fallecería mi abuelo, que no le daban muchas esperanzas. Todos nos quedamos muy tristes y seguimos comiendo. No teníamos la televisión ni la radio encendida. La verdad es que el ánimo andaba por el suelo. Y en ese momento, escuchamos la rúbrica de un programa de radio que mi abuelo escuchaba. Sinfonola, la estación del barrilito. Al escuchar esto, mis hermanos y yo nos miramos sorprendidos. Era increíble que los tres escucháramos esto al mismo tiempo. Cabe señalar que mis abuelos vivían a un lado de nosotros, en el mismo terreno. Había una distancia aproximada de 4 metros. Sentimos algo de temor y buscamos una explicación a esto. ¿Acaso es que mis abuelos dejaron la radio encendida todo este tiempo y no nos habíamos percatado? Fuimos los tres a ver y la radio estaba apagada. No sabíamos de dónde había venido ese sonido, pues ningún vecino a la redonda escuchaba esa estación. Y la casa tenía bardas altas como para que escucháramos lo que otros oían en sus hogares. Era casi imposible. Eso tomó relevancia al día siguiente, pues contrario a los pronósticos de los doctores, mi abuelo logró salir de su coma, y entonces le platicó a mi mamá lo que vivió cuando despertó. Al abrir los ojos, vio que su madre estaba parada al lado de él. Mi abuelo al verla se sorprendió, y ella solo le dijo: «Hijo, he venido por ti, ya vámonos». Mi abuelo se sorprendió al verla y le dijo que por favor no se lo llevara. Él le dijo que no quería irse aún, que deseaba quedarse en este mundo con su mujer y su hija. La madre de mi abuelo le dijo que estaba bien, que pronto se verían. Ella salió de ahí y desapareció. A los pocos minutos entró una enfermera que observó que mi abuelo ya había despertado y le informó a los doctores. Esta experiencia se la contó mi abuelo a mi madre, y ella no le creyó. Le dijo que tal vez lo había soñado, o que por estar bajo el influjo del analgésico había alucinado, pero mi abuelo le decía que no había soñado, alucinado, ni nada por el estilo, que en verdad lo había vivido en sus 5 sentidos. Mi abuelo vivió todavía muchos años más. La carretera endiablada, leyenda de Oaxaca. Existen muchas historias que hablan acerca de las carreteras en México, anécdotas que hablan sobre mujeres de blanco que se aparecen en el camino, que en ocasiones provocan trágicos accidentes o bien carreteras que en determinado número de kilómetros suceden hechos inexplicables. Oaxaca no es la excepción. Su carretera hacia Mitla tiene una historia negra. La leyenda cuenta que a todos los que se encontraron implicados en su construcción les costó un tremendo trabajo poder terminar la obra, que hasta hubo heridos en el derrumbe de la construcción, así como un pésimo tiempo, problemas con los trámites y que la obra no se podía concluir. El ingeniero civil encargado de la obra ya estaba preocupado por la situación. Tenía cierto sentimiento de frustración, pues no podían avanzar y se encontraban estancados con un proyecto que a los alcaldes les urgía. Pero fue el sabio más anciano de la comunidad quien le dijo al ingeniero civil que debajo de la carretera en construcción se encontraba una cueva con acceso a la más terrible de las maldiciones, el mismísimo diablo. A lo que él, con sus estudios, con su carrera, como un escéptico, no le creyó absolutamente nada, pero fueron más las súplicas de sus trabajadores en querer terminar con la construcción,
lo que lo hizo tomar la decisión de querer ingresar a la cueva. Fue al otro día cuando entró a la cueva, cuando olió la humedad de sus paredes y penetró en la oscuridad como un hoyo negro. Mientras más avanzaba, cuando empezó a tener miedo, a creer en las afirmaciones del anciano del pueblo. Eran caminos solitarios y resbalosos los que andaba mientras trataba de serenarse y llegar hasta el final, para poder ver y conversar con quien debía negociar. Fueron varias horas de camino para poder llegar al punto exacto y asombrarse, y sentir las piernas tan débiles como las de un muñeco de trapo. Miró una especie de toro, el cual se encontraba en un sillón de piedra, rodeado de oro y joyas, que miraba al ingeniero con mirada retadora, y con una voz de estruendo aseguró que sabía muy bien por qué lo buscaba, afirmando que no existía ninguna concesión, que ese camino nunca se podría terminar de construir. El ingeniero civil negoció por horas, hasta que el toro, después de un largo silencio, le dijo: «Tráeme un camión lleno de gente y me apoderaré de sus almas». A lo que el ingeniero se negó, pero existió cierta duda en su voz, que el diablo percibió. Pasaron varios días y la obra se pudo concluir, con la tranquilidad que nunca tuvieron, y los trabajadores terminaron al fin. Por eso hubo una fiesta y una inauguración. Hicieron los platillos más suculentos. Hubo mole negro, cecina, tlayudas, salsas de colores y para el calor como postre, nieve de tuna. Todo era un festín, una celebración. A la reunión asistiría el presidente municipal y unos delegados, y un camión repleto de gente estaba en camino. Dicen que poquísimos kilómetros antes de llegar a la inauguración de la carretera, el camión se volteó en una curva mal tomada, que el chofer no supo maniobrar bien y que el camión cayó a la barranca, falleciendo todos sus pasajeros. Muchos aseguran que quizá fue coincidencia, que el toro, el demonio, había reclamado la parte de un trato, que finalmente el ingeniero no supo tomar una decisión con firmeza. Lo cierto es que el ingeniero se volvió loco y falleció recluido en un hospital psiquiátrico. Dicen muchos que su alma no descansa y que se aparece por las noches a los automovilistas por la carretera de Mitla, llorando y previniéndoles a los conductores sobre la curva. Varias personas aseguran que en esa carretera ocurren muchos accidentes, pues el diablo trata de apoderarse de las almas de los automovilistas que en ocasiones chocan y fallecen al instante.